Por decreto tenemos nuevo salario mínimo vital y móvil. De todo esto, de las repercusiones, del impacto que esto va a tener en la economía de los argentinos, nos va a hablar Ramiro García. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen mediodía, Paula. ¿Cómo Feliz estás? viernes para Bien, vos. igualmente estamos ahí a Gracias, pasitos, gracias. a pie juntillas, Queda llegando poquito, al fin queda de poquito. semana, ya casi. Bueno, el Gobierno Nacional fijó por decreto, ante la falta de acuerdo dentro del Consejo del Empleo y del Salario, este organismo que integran cámaras empresariales, centrales obreras como la CGT y la CTA, donde se debate la fijación del salario mínimo vital y móvil. Ante la falta de acuerdo, falta de consenso, salió nuevamente por decreto, como también había sido a finales del año. Diciembre, última actualización vigente del salario mínimo vital y móvil, ahora a partir de abril, de manera retroactiva y en distintas cuotas, el gobierno fijó por decreto unilateralmente este valor en 302.000 pesos. Y recordemos, bueno, qué utilidad o qué función cumple el salario mínimo vital y móvil. No forma parte de las paritarias de distintos colectivos gremiales o ramas obreras, sino que se utiliza más que nada para fijar un parámetro mínimo, el piso por debajo del cual no debería cobrar ningún trabajador en la Argentina, se encuentre con derechos formales laborales o en trabajo informal, no reconocido. De todos modos, es un piso bajísimo que no garantiza ni siquiera una canasta que supere el índice de indigencia. Exactamente como vos lo decís, Paola, ya tenemos un par de datos para ilustrar esta afirmación. Recordemos que las negociaciones en el Consejo del Salario venían dándose con una propuesta de los empresarios para fijar el salario mínimo vital y móvil en 301.000 pesos, mientras que las centrales obreras reclamaban más del doble de lo que finalmente decretó el gobierno, 644.000 pesos. La decisión final del Ejecutivo terció mucho más cerca del empresariado. Hay un informe del Instituto de Estudios de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires que no tomó este dato porque el boletín oficial acaba de publicar esta información, pero son los últimos datos accesibles que muestran la pérdida que ha sufrido el salario mínimo vital y móvil, este valor de referencia, desde la asunción del gobierno actual, que totaliza un 31% hasta marzo. Muchísimo. Es decir, frente al avance de la inflación y al encarecimiento del costo de vida, las actualizaciones, que por lo general han sido por decreto, como en esta ocasión, del salario mínimo vital y móvil, han hecho que se pierda un 30%, es decir, de los 100.000 pesos, por cada 100.000 pesos que valía en noviembre de 2023 el salario mínimo vital y móvil, quedan en pie unos 70. Y el dato que vos mencionabas recién, la relación con la línea de la pobreza, es decir, si bien no es así por ley, pero podría considerarse que un salario mínimo vital y móvil debería garantizar una subsistencia de mínima, por lo menos digna. Bueno, aquí tenemos el dato que refleja la canasta básica total que marca la línea de la pobreza medida por el INDEC. También datos oficiales. Mira, Paola, para una sola persona estamos hablando de 356.000 pesos, claro, según la última medición vigente del INDEC. Una persona que no alquila, por ejemplo, porque la canasta básica no tiene dentro de ese parámetro, por ejemplo, un alquiler, porque si no, esos 356.000 pesos... Tal como lo mencionaste. No tienen sentido. Y hablando de una persona sola, no de un grupo familiar. De un grupo familiar compuesto por 4, que es el dato que por ahí conocemos y que tenemos siempre más fresco, que ahora está por encima del millón. Bueno, la última canasta básica total que determina el umbral de la pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos marca para un hogar de 4 personas, el hogar estándar, que generalmente se toma de referencia, en 1.100.000 pesos. Y la canasta alimentaria, que no determina la línea de la pobreza, sino de la indigencia, para el mismo grupo familiar se encuentra en 495.000 pesos. Es decir, que un salario mínimo vital y móvil de 302.000 pesos, como acaba de decretarse, no cubre ni por cerca las necesidades alimentarias mínimas que necesita una familia, que están orillando los 500.000 pesos. Solamente cuando hablas de la compra de alimentos para todo el mes, ni más ni menos. De eso estamos hablando cuando hablamos de canasta alimentaria. Y tampoco alcanza en el caso de un hogar de 3 personas. Es decir, padre, madre y un hijo, o una madre soltera, un padre soltero con 2 hijos, simplemente para no sufrir de falta de la alimentación necesaria y vivir en condiciones de indigencia, está actualmente en 394.000 pesos esa canasta.
302.000 pesos el salario mínimo vital y móvil. Ya, si querés, nos metemos con este otro ítem que me parece importantísimo, pero volviendo al primero, de una caída del salario, del poder adquisitivo de un 31%, bueno, esto da cuenta de que no hemos tenido baja de inflación. No ha bajado, siguió subiendo en menor medida, eso sí podemos decirlo. Sí. Pero no ha habido una baja en los índices de inflación en el país, porque si no, no explicamos esta caída del salario real del 31%. Por supuesto. Además, cualquier índice debe tomarse de manera relativa como un parámetro en comparación con otros indicadores. Si bien ha habido una desaceleración de la inflación mensual... Ese es el concepto que hay que utilizar. En relación con los ingresos de los trabajadores, ha habido una disminución en el caso del salario mínimo vital y móvil de un 30%, que ubica, según repetimos nuestra fuente, es un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, está con un nivel de poder adquisitivo menor de fines de 2001. No alcanza el poder adquisitivo que el salario mínimo vital y móvil alcanzaba antes del estallido social que puso fin a la convertibilidad. Pero hablando de salarios, vamos al sector privado. El salario mínimo vital y móvil, recordamos, fija un parámetro mínimo para muchas veces utilizar la remuneración de trabajadores informales, que son una importantísima fuerza de trabajo en la Argentina. Yendo al sector formal, con los derechos correspondientes, con recibo de sueldo, vacaciones, etcétera, del sector privado no ha habido una caída tan importante como en el salario mínimo vital y móvil entre la remuneración de esos trabajadores y el costo de vida y la inflación. Prácticamente hay un empate. Hubo un deterioro a principios del gobierno de la administración libertaria, los primeros meses, luego de aquella mega devaluación de diciembre y el congelamiento salarial de los primeros meses del año 2024. Bueno, finalmente se recuperó un poco el salario y este año se encuentra prácticamente empatado en comparación a lo que ganaban los trabajadores del sector privado formal cuando asumió el gobierno de Milei. Bien. Y bueno, esto es lo que venimos contando también en varias oportunidades, que el gobierno ha fijado una paritaria en torno a un tope del 1%. Por encima de una actualización del 1% mensual, no lo homologa. Exactamente. Esto viene generando mucho resquemor, mucho malestar en las centrales obreras y en las federaciones obreras que nuclean a los distintos gremios de distintos rubros. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, por caso, confirmó en declaraciones oficiales que el gobierno no va a homologar a través de la Secretaría de Trabajo, como dijiste vos, cualquier acuerdo a los que han llegado muchas cámaras empresarias y federaciones gremiales que han acordado aumentos salariales, en muchos casos en cuotas, mes tras mes, pero que superan esta pauta del 1% mensual, tratando de equipararlo con la inflación, que no ha sido del 1% mensual, como últimamente. Bueno, el gobierno no lo homologa. Simplemente por dar algunos ejemplos de sindicatos que han acordado, hay mucho malestar en comercio, Paola, porque la Federación de los Mercantiles acordó un 5,4% de recomposición salarial con las empresas. Se firmó un acta que la Secretaría de Trabajo no está oficializando, así que está trabada esa recomposición salarial. Construcción logró un poco más, 7%, bancarios también, gastronómicos 6%, los camioneros, por ejemplo, 4%, sanidad 3,6%. Todas pautas que superan ese techo de la paritaria de 1% mensual. Así que bueno, esto promete probablemente un incremento en la conflictividad gremial. En un gobierno que sí interviene en la economía en este tipo de cosas, ¿no? Cuando ha dejado de intervenir en la mayoría de las cuestiones económicas y financieras del país. Los gremios vienen refiriéndose al reclamo como la necesidad de paritarias libres, incluso aludiendo al nombre del partido que gobierna el país. El gobierno por el momento pone techo, interviene y promete ser un frente abierto de malestar con los gremios. Veremos cómo continúa. Gracias, Ramiro, por la información y por el correspondiente análisis. A vos, Paola, hasta luego.